Seguimos en Salud Emocional y estamos hablando de la culpa, ¿no? Y Oscar nos estaba dando un listado en donde veíamos cuántas situaciones pueden generar tanta culpa. Pero íbamos a hacer dos cosas ahora. Íbamos a seguir mencionando, Oscar iba a seguir nombrando algunas porque no por ser nombradas al final dejan de ser importantes. Y después íbamos a dar, un mecanismo como para manejarla esa culpa, ¿no? Por lo menos tener idea de cómo hacerla consciente y ubicarla en su justa medida, ¿no? Porque ni es culpa todo nuestra, ni es culpa todo del vecino, ni es culpa del destino. Hay veces que la culpa está repartida, ¿no? Y vos nos vas a enseñar por lo menos nos vas a mencionar cómo hacer para manejar esa distintas emoción. estrategias de afrontamiento, algunas adecuadas y otras no. Entonces vamos a hacer una pequeña clasificación. Sí, y entre la lista que estabas mencionando apareció una que generalmente nos genera mucha culpa a mucha gente, sí, ¿no? Sí, y fíjate que la puse con lápiz a lo último porque fue bastante reciente que se me ocurrió. Fíjate que hice 3 páginas y podrían ser 30, ¿viste? Sí. Tantas situaciones. Pero esta no, es la culpa de disfrutar del tiempo de ocio. Exacto. A veces lo vivimos con mucha culpa también por una cuestión cultural, por mandatos bastante tontos que dicen que hay que estar todo el tiempo ocupado. Y así es como fácilmente nos pasamos de rosca. Y mira, yo ya no sé, te digo sinceramente, si lo mencioné acá o en los talleres, porque hablo tanto de estos temas, pero hay un libro bastante reciente que habla de eso, de la importancia del ocio, pero la importancia del ocio para todos los aspectos de nuestra vida. O sea, es una necesidad, no es un lujo, ¿no? No, tal cual. Y es importante tener momentos de que no hacemos nada, no planear nada, así como los chicos también siempre decimos que es importante que tengan tiempo para juego libre, no que vayan, cuando tienen tiempo libre encajamos piano, le encajamos pintura, todo cosas que por ahí son actividades culturales, pero que son estructuradas. Entonces, está bueno, nosotros también tenemos que tener tiempo donde se nos... Digamos, los tiempos de ocio son aquellos, desde las neurociencias, desde estudios muy recientes, en el cerebro se asocian cosas que están en distintos lugares. O sea, eso es la creatividad, ¿no? Aflora la creatividad porque justamente es como que el cerebro conecta cosas inconexas y se nos ocurren cosas nuevas, ¿no? Claro, que es un periodo donde uno necesita el descanso físico también, o sea, integra varias cosas, ¿no? El ocio, no solamente lo mental o lo cerebral o no estar haciendo nada. Una vez necesita ese tiempo para el descanso físico, pero también, como decís vos, desintoxicar circuitos neuronales, archivar información, acomodar situaciones emotivas, ¿no? Y no estar haciendo nada, no es grave, no hay que hacerse sentir o hacer sentir al otro que es un vago, ¿no? Porque pero cada vez no estás haciendo nada. Exacto, cada vez nos permitimos aprovechar menos el eso. Tiempo, ¿no? Sí, exacto, como que exactamente. Sí, el tiempo es oro, además, sí, es cierto, pero, viste, eso malentendido nos lleva a estas cosas, ¿no? Y también la culpa, ponele, que también se me está ocurriendo ahora, que es importante, que sienten a veces muchas madres cuando se dedican tiempo para ellas mismas, por ejemplo, para hacer un curso sobre estos temas, cuando en realidad esto después repercute de una manera espectacular en toda la familia, pero culpa de que le están quitando tiempo a estar con los hijos o a llevarlas a inglés, etcétera, lo que sea. Entonces, sí, o esas mujeres que tuvieron su bebé y que de pronto tienen que volver a trabajar y se les empieza a generar la culpa de dejar al bebé recién nacido al cuidado de otro, y que entonces son malas madres porque se dedican al trabajo y no a su bebé. Y a su vez están mal en el trabajo porque no están con su bebé y te hacen sentir en el trabajo que lo estás descuidando porque tenés la cabeza puesta en otro lugar. Claro, ¿no? Esa sensación dicotómica tan horrible. Cuando en realidad está demostrado que lo importante es que esté con gente que le brinda afecto, no tiene necesidad o tiene necesariamente que estar siempre todo el día con la madre, sino bueno, la madre no está con otra persona que le brinda afecto, protección y demás. Exacto. Entonces sí, viste esas cosas mal entendidas realmente que nos generan un montón de sensaciones feas, sobre todo la culpa, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos, Oscar Hernando? ¿Qué hacemos, Nora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque físicamente nosotros, si somos conscientes de que tenemos culpa, la podemos reparar de alguna manera. Sí. Si no somos conscientes, la podemos trasladar. Y una de las cosas que por ahí querría mencionar es cuando sentimos culpa, por distintos motivos, vos mencionaste el tema de las dietas y demás, pero con el tema de las adicciones, ¿no? Sí. Como el componente culposo, cuando se es consciente, ¿no? de la adicción, porque no se puede dominar, porque hay una etapa en donde uno
quiere y no puede, ¿no? Sí. Cómo el manejo, esa situación culposa, tanto en el que es víctima del caso del alcoholismo, de una adicción, como del entorno familiar, ¿no? Cómo se maneja esa culpa, cómo corroe la culpa, a su vez a la recuperación o la posibilidad de resolver un problema de tamaña magnitud, ¿no? Claro, claro. Sí, justamente una de las estrategias inadecuadas de afrontamiento de la culpa es justamente caer en comportamientos adictivos, ¿no? Pero vos estás diciendo lo otro también, porque después se potencia por tener culpa por, bueno, estar perjudicando por ahí al grupo familiar por tener una adicción. Claro, porque es como este mecanismo que estábamos hablando, al darme cuenta de que caí en como compulsivamente o tomo alcohol compulsivamente. Hay un momento donde yo soy consciente de que no lo puedo manejar. Sí, sí. Es ese momento donde digo, no, pero yo lo puedo resolver. No, mañana no tomo, no pasa nada. O el tabaco, ¿no? Sí. O sea, no, yo lo tengo dominado. Hoy porque tal cosa, mañana porque tal otra, ¿no? Pero hay una lucha ahí con la conciencia, pero hay una sensación de culpa. Después ya la adicción te supera porque neurológicamente no estás en condiciones de pensar. Sí. Pero cuando podés... Y eso genera culpa y a su vez es un mecanismo de no poder resolverlo, ¿no? ¿Cómo hago? Claro. Yo sé que me estoy tomando de más, pero ¿cómo hago? No puedo salir de esa sensación de culpa, ¿no? Que a su vez me lleva más a la adicción. Claro, por eso este tipo de situaciones tan complejas requiere un enfoque multidisciplinario, ¿no? Como cuando hablamos de la anorexia, ese tipo de cosas son muy complejas, ¿no? Claro, no, por eso distinguimos siempre el nivel de culpa, que es de la de todos los días, de determinadas situaciones de vida que uno conversando con un amigo o viendo, en el caso en el trabajo, un compañero de trabajo o algo, uno puede manejarlo. Y otra cosa es cuando ya se va la situación porque hay una neurosis de base que lleva la culpa como un mecanismo de otra manera. Entonces ahí no nos estamos metiendo, sabemos que estas patologías ya requieren de un tratamiento psicológico que después, bueno, se encarará con la técnica que corresponde. Exactamente. Pero bueno, ¿qué hacemos con la culpa? La normal, la de todos los días. Bien. A ver, ¿qué hacemos, Nora? Que mentimos por algo, dijimos algo que estuvo mal, contestamos mal a alguien, nos sentimos mal por eso. Bien, vamos a hacer así, vamos a hablar de una especie de receta o de algo así general que podemos hacer ante la culpa, ¿sí? Cómo la analizamos y cómo la podemos resolver. Después, si hay tiempo hoy, si no en la próxima, vamos a hablar de las estrategias inadecuadas de afrontamiento y de la negación de la culpa, que es algo también muy importante, que está relacionado, por ejemplo, podemos ejemplificarla a través de la violencia familiar, la negación de la violencia familiar. Sí. Entonces, pero vamos a ver algo así como una receta, por supuesto, esto muy entre comillas, pues siempre decimos, no hay una receta única para todo el mundo y no todas las recetas sirven para todo el mundo, ¿no? Pero primero tenemos que asumir la responsabilidad, ¿no? En realidad por nuestra vida, o sea, no culpar a otros de nuestras desgracias, ¿no? Ser responsables de lo que nos pasa y de lo que hacemos, ¿sí? También ser responsable, por supuesto, de nuestros actos. Entonces, concretamente, si metimos la pata, primero tenemos que aceptarlo y responsabilizarnos, ¿sí? Después está bueno comunicar nuestro sentimiento y nuestra disposición a reparar lo que se pueda reparar. O sea, ofrecer una sincera disculpa, algo verbal, y también, por supuesto, por último, reparar el daño causado en la medida que se pueda, ¿sí? Eso sería básicamente, ¿no? Entonces, aceptarlo, ¿sí? Comunicarlo a quien corresponda. Aceptarlo y reconocer que uno puede equivocarse, que uno puede cometer un error y que, siendo consciente que uno puede cometer ese error, decir, bueno, mira, me equivoqué. Sí, es claro, porque por un lado estamos claro, yo estoy mezclando dos cosas y por ahí habría que separarlas. Aceptarlo, pero también aceptarnos para no atormentarnos, sino que hacer algo, ¿no? Que justamente esa energía de la culpa nos genere una acción reparadora. Exacto. ¿No? Entonces, justamente, a veces se puede reparar el daño causado, a veces directamente no, porque el daño es irreversible, pero le encontramos la vuelta porque siempre hay maneras de hacer un bien a la comunidad o hacer un bien que de alguna manera nos hace sentir bien. Por ejemplo, si nosotros tenemos la desgracia de atropellar a alguien y de que esa persona fallece, supuestamente ponerle que es una persona que se cruzó porque se cruzó mal, mil cosas, ¿no? No tenemos la culpa. Es difícil manejar ese remordimiento, pero bueno, una manera, digamos, de hacer algo es participar, por ejemplo, en una ONG para concientizar sobre el tránsito o sobre la educación vial. Claro. ¿No? Eso sería una forma
indirecta de reparar el daño o de participar, digamos, en y alguna aceptar actividad. la condena que pueda haber, claro. Pero reparar, aparte, moralmente la situación. Claro. Y bueno, por supuesto que primero hay que analizar bien cuáles son las circunstancias, saber si nos corresponde o no la culpa, ver qué responsabilidad es propia, qué responsabilidad es del otro, y a partir de que somos, digamos, hacemos un acto de empatía, ver si la persona que nos culpa es manipuladora o no. Entonces, ahí vamos un poco viendo realmente qué nos corresponde y qué no nos corresponde. Otra cosa que tenemos que hacer, y eso tiene que ver con esa flexibilidad que vos decías al principio, es analizar esos códigos que nos mueven, esos códigos morales que a veces son arcaicos, a veces son irreales, a veces tienen que ver con algo que viene de otros siglos y seguimos respetando. Fíjate vos, hoy, ¿qué pasaría, se me ocurre, si nosotros en un velorio hacemos una fiesta? ¿Cómo nos condenaría, ¿no?, toda la sociedad? Y sin embargo, en otras sociedades, como en algunas africanas, los velorios son fiestas, ¿no? Claro. Entonces, tiene que ver con, yo no digo que está bien y que está mal de esas dos conductas, pero quiero decir, hay códigos morales distintos en distintas épocas y en distintos lugares, ¿no? No, seguro, aparte de eso de revisar, de tener autocrítica, bueno, permite justamente acomodar la culpa a su justo nivel, porque si yo puedo reevaluar y decir, bueno, la verdad que qué rígida que estuve, esto es ahí está, por culpa, ¿viste? Que te sale sí, solo, claro. Porque me enseñaron así, entonces yo estoy acostumbrada a exigir en el otro de la misma manera y cuando no me responden así me enojo y entonces tengo una reacción desmedida. Entonces, bueno, esas cosas uno, si las puede analizar, después puede venir, porque también hay que ir venciendo distintas cosas, ¿no? Entonces, yo sí sé que estuve mal, pero por orgullo no le pido disculpa, no voy a aceptar mi culpa porque es un signo de debilidad. Exacto, es decir, también hay otras emociones y otros mecanismos que van en paralelo a esa sensación de culpa. Claro, sí. Y estamos acostumbrados a ver en esta sociedad, muchas veces por la tele, y te lo sirven a la mañana, a la tarde, a la noche, en cualquier tipo de programa, político, de social o lo que fuere, de fútbol o lo que fuera, en donde nadie acepta un mínimo de autocrítica y decir, bueno, sí, yo parto de mi error para entonces reparar y adjudicar la culpa en mi parte y después vemos la tuya, pero no, acá es siempre el otro tiene la culpa, el otro. Sí, parece que nadie se hace responsable. Y nadie se hace cargo actos. de nada, Exacto. Con lo cual la culpa es de la sociedad y la sociedad somos todos. ¿Y por qué yo tengo la culpa de que vos hiciste eso si no tiene nada que ver? Claro. Entonces repartimos la culpa, la diluimos, entonces la culpa es de todos, entonces la culpa es de nadie. Sí, será por eso que a mí me cae tan bien, y creo que en general nos cae bien, una persona que asume sus responsabilidades. Por ejemplo, qué sé yo, un director técnico de fútbol que de repente dice, sí, planteé mal el partido, por eso perdimos, la responsabilidad es mía, en vez de decir, y el referee no cobró un penal, y qué sé yo, cuando son contingencias que pasan en todos los partidos. Bueno, eso es de proyectar en el otro lo que nosotros negamos como parte de la responsabilidad que nos generó una conducta, ¿no? Claro, pero en algunos ámbitos es lo más común, escuchar eso, como vos decís, y no hacerse responsables, ¿no? Sí. Entonces, otra cosa que tenemos que ver es revisar nuestro perfeccionismo, o sea, nuestros debería, que tantas veces son irracionales, y esas rígidas normas que hacen que sigamos todos los mandatos sin ningún sentido, sin cuestionarnos siquiera, y nos formamos esos propios paradigmas y entonces cualquier error, cualquier desviación del plan que trazamos, lo vivimos con bronca hacia nosotros mismos y con culpa, nos autoculpamos mucho. Entonces el perfeccionismo también es una importante fuente generadora de culpa. Claro. Ahí en ese caso el culpador somos nosotros mismos, ¿no? No, claro, y si la culpa nos enoja o la culpa nos deprime, la culpa nos va a enfermar. Claro. De un modo u otro, algún órgano blanco va a encontrar para que podamos, manifestarlo a través de un síntoma, como decimos siempre, un dolor de cabeza, una contractura, una gastritis, ¿no? Cuando en realidad no se disfraza la culpa de otras cosas, ¿no? De otras emociones. Exacto, porque la culpa, digamos, las emociones en general reprimidas o mal resueltas, justamente, digamos que, entre comillas, atacan al órgano que tengamos más débil, claro, por genéticamente, digamos, por predisposición genética o lo que fuera. Entonces, justamente ahí aparecen las enfermedades, que es un tema buenísimo que vamos a tratar seguramente más de una vez, ¿no? La relación entre
más profundamente, ¿no? La relación entre enfermedades y emociones. Seguro. Y dejamos ya abierto la charla para la semana que viene, que va a ser un poco también lo que viene con la culpa, que es la vergüenza. La prima hermana, claro. La prima hermana de la culpa es la vergüenza. Vamos a ir dejando los temas de culpa y empezando a hablar de vergüenza. Sí, ese tema lo vamos a ir charlando a partir del próximo martes. ¿Tenemos una lectura, Nora? Sí, tenemos una que dice superar el miedo al ridículo. Bueno, vamos a escucharlo. En la antigua ciudad de Kioto habitaba un gran samurái. Ya era anciano, pero aún era capaz de vencer a cualquier oponente, tanto con el sable como con el bastón de kendo. Su reputación era tan grande que tenía muchos estudiantes a su cargo. Un día llegó a la ciudad un joven guerrero bravucón, aún no muy hábil. Durante su primera semana oyó hablar del anciano samurái y quiso recibir sus enseñanzas. «Señor, os pido que me aceptéis como alumno», dijo cuando tuvo enfrente al maestro. El samurái respondió: «No tengo tiempo para ti. Vete y busca otra escuela». El joven se sintió herido, entró en cólera y empezó a insultar al maestro. «Eres un viejo idiota. ¿Quién te querría como profesor? Estaba bromeando, nunca tomaría clases con un inútil como vos». Los estudiantes del samurái se quedaron perplejos ante el atrevimiento del joven forastero y se quedaron esperando la contundente réplica de su maestro a base de golpes y llaves marciales. Pero el samurái siguió ordenando sus libros como si nada. El joven, envalentonado, subió todavía más el tono. «No sirves para nada, viejo farsante. Además hueles como una montaña de bosta de vaca». Y como el samurái no respondía, el joven escupió, dio golpes a los muebles y movió su palo kendo en el aire durante un buen rato. Finalmente se cansó y, viendo que nadie le respondía, se fue un tanto avergonzado. Algunos de los estudiantes más jóvenes que había allí reunidos soltaron una lágrima al ver que su maestro ni siquiera había hecho el intento de defender su honor y el de la escuela. Uno de ellos se limpió los ojos y dijo: «Maestro, ¿cómo ha podido soportar semejante vileza?». El maestro, sin dejar de ordenar sus cosas, respondió: «Si alguien te hace un regalo y no lo recibes, ¿a quién pertenece ese regalo?».